pido, Señor, que despiertes mi alma en esta mañana y que despiertes el alma de cada uno de los que estamos escuchando esto para poder hacer fluir la vida que viene de ti y vivir con esa esencia de vida sin desperdiciarla, sin perderla. Tu palabra dice que mucha gente queriendo atesorar y guardar la vida la terminan perdiendo. Por eso, Señor, en esta hora queremos poner nuestra vida en tus manos y pedirte, Señor, que tú despiertes vida en nosotros como quien enciende un nuevo fuego, que se encienda una nueva vida, un nuevo fuego en nuestros corazones. Y si hay una vida apagada, que tu Espíritu Santo sople y se vuelva a encender la vida. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo. Yo te decía estos días pasados que la esencia del ser humano es la vida. Es la vida. Es la vida en todo sentido. Y así fue desde el principio. Nuestra vida es mucho más que lo biológico. Nuestra vida se relaciona al alma, se relaciona al corazón, se relaciona a las vivencias. Y Génesis capítulo 2, versículo 7, yo sé que lo nombro mucho, menciono mucho estos versículos, pero para mí son importantísimos y son la base de muchas cosas. Porque dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y literalmente dice, y fue el hombre un alma viviente, un alma con vida. Y es evidente que el texto lo que intenta es demostrar que el ser humano es mucho más que algo biológico, que es mucho más que el resto de la creación que vino antes, que fue creado al final y que fue creado mucho más que simplemente tierra que anda, sino que hay un alma con vida. Y es evidente por este texto que la vida también se manifiesta en todo lo espiritual, porque Dios le dio vida espiritual y Dios nos dio vida espiritual. Y no es que por tener vida física tenemos vida emocional o vida espiritual, sino que es al revés. Y por tener vida espiritual y vida emocional, nosotros tenemos vida física. Por lo tanto, debemos cuidarla. Ayer hablábamos en casa y creo que Carolina decía que había leído de alguien o había escuchado a alguien que decía, un poco arrepentida de lo que había vivido en el pasado, decía por haber cuidado mi yo presente, me olvidé de mi yo futuro, ¿no? Y yo pensaba que yo, con todo el respeto a esta persona que dijo una frase maravillosa, le agregaría otra cosa, y que a veces por pensar en nuestro yo presente nos olvidamos de nosotros futuro. Porque hay decisiones que tomamos hoy que van a involucrar la vida de mucha gente en el futuro. Gente que todavía no nació. Yo pensaba en cuántas decisiones tomé, aún siendo soltero, que me pusieron en un camino. Y por ese camino estoy hoy aquí, por ese camino nacieron mis hijas y por ese camino vivo en Granada, por ese camino ayer jugaba con Tiago yo. Nosotros tomamos decisiones que nos encaminan. Y por eso es muy importante entender que las decisiones que tomemos tienen que ser decisiones de vida y para vida. Y tener mucho cuidado con solamente pensar en mi yo presente. Proverbios dice, ten cuidado perezoso, un poco más de dormir, un poco más de cabecear y así viene la miseria, ¿no? A veces simplemente por aprovechar un momento, un instante o por disfrutar cosas no nos damos cuenta de las connotaciones que todo esto puede tener en el futuro. Y a veces también es al revés. Un momento difícil en el presente puede redundar en un momento maravilloso del futuro, ¿no? Por eso tenemos que cuidar la vida y tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hacemos, todo lo que decimos, y que nuestras decisiones no influyen solo en nuestro andar, en nuestro presente, sino en el presente, en el futuro de tanta gente que vendrá después. Y yo te decía la semana pasada que hay una gran relación entre la vida y la palabra de Dios, porque Dios es vida, por lo tanto su palabra siempre traerá vida y siempre producirá vida. Y Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Por eso también el otro día te hablaba acerca de mantener la vida en medio de todo lo que vivamos. Y por eso te acabo de hablar de actitudes o decisiones que nos quitan o que nos apagan la vida, o actitudes o decisiones que nos van a encender la vida.
Y que te decía el domingo pasado y el domingo anterior de la gran importancia de lo espiritual y de la gran importancia de que todo nuestro ser esté en armonía con Dios, para poder discernir esto. Porque un día Jesús dijo, lo que nace de carne es carne y lo que nace de espíritu es espíritu. Y como diciendo Jesús, todo lo que nace del esfuerzo humano siempre será humano, pero lo que viene de Dios siempre será de Dios. Lo que nace del esfuerzo humano siempre lo vas a tener que sostener con lo humano, pero lo que nace de Dios lo sostiene Dios. Esto que parece una frase recurrente es una verdad tan grande que en el último tiempo a mí me está cambiando la visión de las cosas. Porque luego de leer y de releer la Biblia completamente, vi algo que es obvio en la Biblia, pero que no todo el mundo lo habla. O que se dice muchas veces, pero no todo el mundo lo vive. Que lo que viene de Dios lo sostiene Dios. Lo que viene de la carne se sostiene por carne. Lo que viene de Dios lo defiende Dios. Y te decía que después de leer muchas veces en la Biblia, no es que llegué a esa conclusión, obviamente, pero hay algo que es evidente en la Biblia, que lo que viene de Dios, el diablo no lo puede perturbar. Por lo tanto, todo lo que es de Dios y administra a Dios, Dios lo cuida y Dios lo guarda. Y no existen casos en la Biblia donde el diablo haya destruido algo que Dios cuide. Por eso Satanás, él no pudo destruir la creación. Sin embargo, él sabía que quien iba a destruir la creación era el ser humano. Satanás entonces intentó ser una mano para que el ser humano sea un guante. Y engañó al ser humano para que aquello que Dios había entregado al ser humano, el ser humano lo destruyera por sí mismo. Esa fue la razón también por la que el diablo vino a tentar a Jesús en el desierto. Él sabía que por sí mismo no podía destruir lo de Dios. Pero si lograba que Jesús se rebelara contra el Padre, entonces iba a ser dañado. Hay un texto que repetimos mucho en las bodas y dice, lo que Dios unió, no lo separe. No dice el diablo. Y Jesús repitió esto y eso está en el Antiguo Testamento. Lo que Dios unió, no lo separa el ser humano, no lo separa el hombre. Por lo tanto, es evidente que lo que Dios hace y que lo que Dios administra, el diablo no puede destruirlo. Es el hombre el que puede destruirlo, porque Dios se lo entrega al ser humano. Por eso Satanás siempre ataca al ser humano, para que el ser humano, inducido por las mentiras del diablo, destruya aquellas cosas que vienen de Dios y que Dios un día le dio para administrar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras decisiones y también tenemos que tener mucho cuidado con pensar que Dios me habla o Dios no me habla, o Dios me dijo, Dios no me dijo. Porque somos muy propensos a confundirnos. Y que Dios nos guarde en todo esto. Por eso siempre el diablo, siempre el mal, va a venir a perturbar el pensamiento, el alma y el espíritu del ser humano. Pues cuando la vida está en las manos o se canaliza por las manos humanas, es donde sí puede ser dañado. Por eso al fin y al cabo son las actitudes y decisiones humanas las que dañan todo lo que Dios creó y todo lo que Dios nos dio. O son las decisiones y actitudes humanas las que abren las puertas para que se dañe lo que Dios creó. Tal vez yo no lo daño directamente, pero con actitudes puedo abrir puertas para que entre la destrucción y pueda entrar el daño. Es como que Dios construye una casa perfectamente segura, con unas llaves seguras, unas puertas seguras, unas ventanas excelentes. Es imposible entrar a ella. Así es la obra de Dios. Pero Dios le dio la llave al hombre. Ahora es el ser humano el que tiene que saber administrar esto. Dios creó mi vida, Dios creó mi alma, pero la llave del corazón la tengo yo. Apocalipsis dice, hablando a la iglesia de este tiempo aparentemente, dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre su corazón y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. No está hablando personas totalmente inconversas, está hablando personas que creen en Dios, que son cristianas. Y el texto dice, si tú abres el corazón. Por eso tenemos que tener cuidado con esto y es importante que cuidemos la vida. Y tener mucho cuidado con todas estas inducciones diabólicas para que destruyamos la vida. La vida
Es comparada en la Biblia con un río, o con el agua, mejor dicho. Y el río es ese caudal de vida. Por eso es muy, muy, muy importante que entendamos estas cosas y las decisiones que hoy tomamos. Por eso lo que te decía, cuidando mi yo presente. Tengo que saber que puedo estar afectando mi nosotros del mañana. Pienso en mí y pienso en el hoy. Y no me doy cuenta ni siquiera del mí en el mañana. Pero no solamente del mañana biológico en este tiempo, sino del mañana eterno también. Por eso Jesús habló de esto y Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y hay un texto que hemos leído mucho en el último tiempo, que está en Proverbios, capítulo 4. Y yo te estuve leyendo capítulo 4, versículo 20 en adelante, pero hoy te voy a leer el versículo 1 al 4 y después el 20 en adelante. Y el versículo 1 dice, oíd, hijos, las enseñanzas de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, para que seáis personas cuerdas, coherentes. Vuelvo a esto, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Esto lo escribía Salomón, como si él fuera un padre sobre el pueblo, ¿no? Pero es evidente que son palabras inspiradas por Dios y que es palabra de Dios para el pueblo. Y entonces dice, no desamparéis mi ley, mis mandamientos, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Wow. Hazme caso y vas a vivir. Pero aquí yo estoy seguro, no está hablando solo de una paternidad humana. Esto es palabra de Dios. Por lo tanto, es Dios hablándonos hoy a nosotros. Retenga tu corazón mis razones. Guarda lo que yo mando. Lo primero tiene que ver con las razones, con los argumentos. Lo segundo habla de mandamiento. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo primero tiene que ver con una explicación que Él me da. Lo segundo es, aunque no lo entiendas, hazlo. Sea como sea tu palabra, Dios, le encuentre razón o simplemente la obedezca, trae vida. Y el versículo 20 entonces decía, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento a mis palabras. E inclina tu oído a mis razones, a mis entendimientos, a lo que yo te digo. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. En hebreo es leb. Es tan amplio el concepto de leb. El leb se traduce literalmente como corazón. Pero cuando vas a la Biblia, muchas veces en nuestras traducciones en español aparecen otras palabras como alma, como lo interior, como a veces como el carácter. Y en realidad cuando vas al original se escribió leb. Como que el corazón era mucho más que simplemente el mundo emocional, tenía que ver con la razón, tenía que ver con un montón de otros aspectos. Y dice, guárdala en tu corazón. Por lo tanto, para mí, leb hoy, en el contexto bíblico, pues sería algo así como todo mi mundo emocional, pero también mi ser interior, muchas veces mi alma. Aunque literalmente leb es corazón. No se aparten de tus ojos, guárdalo en medio de tu corazón. Guarda tu palabra aquí adentro. No basta solo con el intelecto, tiene que hacerse profundo. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Esto es algo maravilloso. Jesús sanó enfermos por medio de la palabra. Yo creo que hay una perfecta armonía entre todo nuestro ser interior y nuestro ser exterior. Yo me encontré que muchas veces, bueno, tú sabes, las enfermedades vienen sobre el cuerpo y los sufrimientos vienen al alma. Pero muchas veces yo me enfermé en el alma y sufrió mi cuerpo. Muchas veces yo he tenido dolores en mi cuerpo.
que tienen que ver con sufrimientos de mi alma, con tristezas profundas, con ansiedades, con preocupaciones grandes. Y cuando vino la palabra de Dios y trajo fe y trajo esperanza, comenzaron a desaparecer algunos dolores. A veces he sufrido de contracturas y por esas contracturas unas migrañas espantosas. Y me costó dormir y por no dormir me desperté mal y estuve todo el día mal, cansado. Y entonces mi cuerpo estaba cansado, dolorido, con migrañas, con mis ojos rojos y mis reflejos no estaban un 100%. Estaba irritable, no había descansado bien. Hasta que vino la palabra de Dios y trajo paz a mi corazón. Es evidente. El rey David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Si supieras cuántas enfermedades son psicosomáticas, cómo somatizamos un montón de vivencias. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero el versículo 23 entonces decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y aunque en estos días yo te voy a hablar de todos estos textos que acabo de leer, me voy a centrar en estas últimas partes solamente. No te voy a hablar obviamente de la sanidad del cuerpo porque no tengo tiempo, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y yo te dije recién son palabras de un padre, pero en realidad son las palabras de Dios, son palabras que instan a buscar algo que es muy recurrente en Proverbios, en Salmos también, pero en Proverbios, en Eclesiastés, en Cantares, en Eclesiastés y en Proverbios, y es la sabiduría. Son palabras que instan a buscar la sabiduría. Cuando tú lees el Proverbio 24, te dice, busca la sabiduría. Y se le da a la sabiduría una imagen como de persona, como de un ser. Y se habla de la sabiduría como algo mucho más que simplemente un atributo de alguien que es sabio, ¿no? Sino que se lo muestra como una persona la sabiduría. Porque en estos textos te habla de que la sabiduría te abraza, que la sabiduría te habla, la sabiduría te conduce, la sabiduría te envuelve, la sabiduría te ayuda. Este proverbio habla de buscar la sabiduría. Es más, por ejemplo, este salmo dice, si tú la abrazas, ella te honrará. ¿No? Pero aquí, sabes, hay algo muy interesante, muy interesante. Y obviamente nos relaciona a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y la palabra verbo en griego fue logos. Y logos es mucho más que la palabra, a mi juicio. Es mucho más que palabra, tiene que ver con intención, con idea, por lo menos ese era el concepto filosófico. Esa verdad absoluta. Como que Juan, según el texto en griego, estaba diciendo en el principio eso que todos los griegos buscaban, que los filósofos griegos mencionaron el logos como una gran verdad absoluta, digna de ser alcanzada. Esa verdad era la palabra, era la intención de Dios, y esa intención de Dios estaba en el principio. Y esa intención de Dios, ese deseo de Dios, se hizo hombre y lo vimos y fue Jesús de Nazaret. Wow. Sin embargo, para el mundo judío existía algo semejante a lo que los griegos llamaban el logos, o igual. Y para ellos era la sabiduría, que debía ser alcanzada y se le daba estas características de persona. Por eso aquel logos al que se refirió Juan como la expresión eterna, preexistente, y que se hizo hombre en Jesús y que fue Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad. Pero a los maestros judíos anteriores y contemporáneos a Jesús era la sabiduría. Para ellos aquella expresión de Dios, aquella voluntad, aquella palabra, aquel verbo, logos, escrito en griego, luego, era la sabiduría que encontramos en muchos textos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, puedo pensar entonces que para Juan, textos como lo que acabamos de leer de Proverbios, que él los conocía seguramente, se referían a Jesús o al ministerio de Jesús.
Por ejemplo, cuando te acabo de decir, si tú la honras, ella te abrazará. Tal vez en la mente de Juan, aunque no lo puedo asegurar, pero tal vez en la mente de Juan estaba el pensamiento de que aquella sabiduría que hablaba la Biblia se estaba refiriendo a Jesús. Y entonces podemos llegar a pensar también que la manifestación de la sabiduría de Dios para el mundo fue Jesús de Nazaret. De hecho, Pablo habló de esto y dijo que lo que el mundo tomó como necio fue sabiduría de Dios. Lo cierto es que tanto la palabra, aún antes de la creación, en el Antiguo Testamento, en todo lo revelado como lo que la creación por su palabra, que eso no lo sabíamos, pero es una revelación que está en el Antiguo Testamento, que Dios dijo y fue hecho. O sea que la palabra de Dios, en la creación, por ejemplo, la palabra de Dios en lo ordenado, como en las leyes, en la ley de Moisés, como luego también fue la palabra de Jesús, o como lo revelado más adelante por el Espíritu Santo, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. No puedo hacer diferencia entre la palabra de la creación y lo que Jesús dijo al resucitar un muerto, al sanar un enfermo o al consolar un alma, o lo que está inspirado por el Espíritu Santo, y yo leo en las cartas del Nuevo Testamento. Todo viene de Dios y todo produce exactamente lo mismo, vida. Todo produce exactamente lo mismo. Por eso la Biblia, y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el texto este que te acabo de leer, de Proverbios y de tantos otros textos que están en la Biblia, hablan de esto precisamente. Cuídala y habrá vida. Y por eso te acabo de hablar entonces de la palabra y la vida. Pero este texto habla de otro concepto que es muy común en la Biblia, es la fuente de la vida. Y la palabra como fuente de vida. De la misma manera que la palabra en otros contextos de otros seres humanos pueden ser fuentes de muerte. Es evidente que la palabra es mucho más que un sonido. La palabra es mucho más, es un código lingüístico, porque en realidad expresa un sentimiento, expresa una voluntad, expresa un deseo, expresa algo. Por lo tanto, la palabra es la expresión audible del corazón en silencio, de la mente y de los pensamientos de una persona. Por eso la Biblia dice, y el texto que te acabo de leer, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y te acabo de decir que la palabra de Dios se relaciona a la vida. Por lo tanto, cuando mi corazón manifiesta la voluntad de Dios, entonces yo estoy haciendo emanar vida. Para esto no hay que estudiar teología, para esto simplemente hay que guardar el corazón y tenerlo en armonía con Dios. Esto que te acabo de decir, que del corazón emana la vida, obviamente, otra vez, nos relaciona directamente al texto del Nuevo Testamento y nos relaciona a dichos de Jesús. Dichos de Jesús que en algún momento tal vez pueden ser hasta confusos. Porque Juan 7:37, Jesús mencionó algo así. No dijo literalmente lo que dice Proverbios, pero dice que el último y gran día de la fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tenga sed, venga a mí beba. Hace unos domingos atrás yo predicaba sobre esta fiesta, cuando se cumplían los días de esta fiesta, y yo te decía que se llevaba agua del estanque Siloé al templo para derramarlo, y hablando de que el agua cómo Dios les dio agua en el desierto cuando tenían sed, recordando los días del desierto. Y entonces Jesús dijo, pero si alguno hoy tiene sed, no hablemos de la sed del pueblo del pasado, hablemos de tu sed presente, hablemos de tu alma actual, no me hables de cosas del pasado. Jesús dijo, si hoy alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo ahora no te voy a predicar de lo que te voy a decir, pero quiero mencionarte algo. Muchas veces nosotros buscamos a Dios para que Dios nos diga qué hay que hacer. Eso está bien, en la Biblia hay textos que hablan de esto, ejemplos de quienes lo hicieron. Pero cuando vas al Nuevo Testamento
y ves las enseñanzas de Jesús y luego las enseñanzas paulinas, vas a darte cuenta de algo que es muy interesante. Que en estos textos no se habla tanto de que Dios te dice lo que tienes que hacer, como eran los profetas del Antiguo Testamento, sino que en esta nueva época del Espíritu Santo y de la presencia ya de Jesús y luego el Espíritu Santo, se insta a buscar a Dios, no tanto para que Dios te diga lo que tienes que hacer, sino para ser guiado por el Espíritu Santo. Pero este es otro tema. Pero tal vez alguien lo necesite, ¿vale? Pero el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Pero yo tengo una pregunta. ¿Dónde dice la Escritura que de su interior fluirían ríos de agua viva? Antes de Jesús, ¿dónde está esto? Bueno, ayer estuve toda la tarde buscándolo. No hay un solo texto que diga literalmente lo que Jesús dijo. Y los que son investigadores de la Biblia, pues que me ayuden. Pero no hay un solo texto que diga exactamente lo que dijo Jesús. Sí hay textos que se aproximan a lo que dijo Jesús. Evidentemente, lo que dijo Jesús ahí, en mi conclusión, es una interpretación de las Escrituras. No está relatando literalmente lo que dijo. Porque no hay ningún texto que literalmente diga que de tu interior fluirían ríos de agua viva. Sí hay muchísimos textos que hablan de agua que fluye, Dios hará. Bueno, por ejemplo, Isaías 58:11 decía, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tu hueso. Y seréis, y habla al pueblo de Israel, como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Creo que literalmente este es el texto que más se acerca a lo que dijo Jesús. Pero hay muchísimos textos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Zacarías, en un montón de textos en la Biblia, que hablan de manantiales, hablan de ríos, y todos estos textos dicen que saldrían de Jerusalén y saldrían del templo. El texto, te acabo de hablar de Isaías, habla del pueblo en general. Sin embargo, cuando Jesús habló, no habló de un pueblo en general, sino que habló de individuos y dijo, cada uno de vosotros. Te lo vuelvo a decir, hay otros textos que hablan de manantiales que salen, dice, de los quiciales del templo, ¿no? Otros de las puertas de Jerusalén, salía un río, salía agua. Y todos estos textos dicen que el agua que salía del templo, que el agua que salía de Jerusalén como la ciudad santa, donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios, eran ríos que traerían vida. Crecerían árboles que traerían vida, que cambiarían las cosas. Sin embargo, ahora viene Jesús y precisamente en un contexto de una fiesta relacionada con el templo, relacionada con Jerusalén y relacionada con la historia de Israel, Jesús habla de algo semejante y dice, el que tenga sed venga a mí, beba. Y no dice del templo fluirá un río, no dice de la ciudad de Jerusalén fluirá un río, no dice del pueblo de Israel, del antiguo pueblo de Israel fluirá un río. Ahora dice, de vuestro interior fluirán ríos de vida. Por lo tanto, es una interpretación, a mi juicio, que Jesús está haciendo de todas estas profecías. Y si la hizo Jesús, yo creo que no estaba equivocado. Por lo tanto, está hablando de nuevos templos, de nuevos centros. Antes, para adorar a Dios, había que ir a Jerusalén. Desde Jerusalén, Jesús dice, y luego desde Galilea, vayan y prediquen a todo el mundo. Por lo tanto, ya no es un centro donde Dios estaba, donde Dios esperaba, sino que Dios moraba o moraría en el corazón, en el interior de cada persona, y de su interior fluirían ríos de vida. Dios habitaría entonces en el corazón de cada uno y desde allí fluiría como un río de vida. Ya no sería asunto, te decía recién, ni de templos ni de rituales. Y otra vez, con todo esto que te estoy diciendo, ya nos relaciona a otro texto del Nuevo Testamento, que es obviamente la mujer samaritana, ¿verdad? Ni bastaba con cumplir una ley si el corazón estaba muerto. No, yo hago las cosas bien, yo soy obediente, pero tu corazón está mal, te va a durar poco. Tarde o temprano, aún tu obediencia va a ser usada como excusa para atacar a aquel con quien estás mal. Aún la ley es usada muchas veces para cometer injusticias. Hay muchos delincuentes sueltos e inocentes que pagan por ellos. Y sin embargo, se usó la ley. Y no se los pudo condenar, porque por una coma cambió el sentido del argumento del que estaba acusando, diciendo me hizo daño,
Se equivocó en poner la coma y entonces ya los argumentos de la ley le daban la razón al delincuente. Por lo tanto, no se trata tanto de mi actitud correcta, se trata de mi corazón. Porque si esto que en la ley civil más de una vez sucede, lo espantoso es que mucha gente usa la ley delante de Dios todavía. Yo hago las cosas bien, yo fui correcto, pero te odio. Yo fui correcto, pero te abandono. ¿Cómo que te vas? ¿Y los niños? Ya, pero yo fui correcto. ¿Y los niños qué? Por eso ya no bastaba con esto, ya no bastaba con cumplir leyes. Hablaba de corazones que no debían estar muertos o desordenados o cargados de amarguras, cargados de fracasos, cargados de tristezas, cargados de complejos. Porque antes se hablaba de un río que salía del templo, ahora se estaba hablando de un río que salía de corazones. Cuando vamos con Caro por el campo, una de las cosas que se preocupa mucho Caro es de ir recogiendo todos los plásticos que va encontrando por el campo. Hace poco fuimos con Caro y tuvimos que hacer un recorrido de vuelta por donde ella había ido dejando montones de plásticos que metimos en el maletero del coche y los tiramos luego en un contenedor de plásticos cuando llegamos a la ciudad de Granada. Pues me parece muy bien. Y un día cuando ella era más pequeñita yo le dije, ¿por qué haces esto? Me dijo, porque si lo come una cabrita se muere. Yo recuerdo aquello. Y era verdad, si lo comía una cabrita se moría. A veces los cauces de los ríos están tan sucios que yo no puedo beber agua de allí. No puedo beber agua de allí. Juan capítulo 4, versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios está dando al mundo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira, Jesús comenzó a entablar una relación, una charla con esta mujer, basado en el agua y en la sed, basado en un pozo de agua. Creo, sinceramente, deliberadamente Jesús fue a Samaria por un camino que no era el más sencillo. Además era complicado socialmente, culturalmente. Pero Jesús fue y buscó un pozo y se sentó en el pozo. Jesús iba relacionando pozos, aguas, una mujer. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras qué es lo que Dios le está dando al mundo y quién es el que te está hablando y te está pidiendo dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El agua viva es el pozo que sale de un pozo que está cavado sobre napas de agua que corren bajo tierra. No que encuentran bolsas de agua que luego se agotan, sino de ríos subterráneos. Ese es el agua viva. Y la mujer le dijo, tú no tienes con qué sacarla. Ella pensaba, ¿de dónde pues? No es agua que se llena de lluvia, sino que es agua que está fluyendo de abajo de la tierra. Tú no tienes un cubo para sacarlo, no tienes una cuerda para sacarlo. El pozo es hondo. ¿De dónde tienes tú? Y luego le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y aquí hay algo que es muy interesante y es que ella, es evidente, como nos pasa a todos, está muy atada al pasado, a las tradiciones de otros, a las victorias del pasado que no nos dan vida en el presente. Cuidado con esto. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez lo mismo. Esto es lo mismo que Jesús dijo en Juan en aquella fiesta. Habla del interior de ella y le dice, de ti va a fluir un río de vida. Y siempre habla de lo mismo. El texto de Proverbios no dice, destilará agua. Dice, guarda el corazón porque de él destila agua.
No dice eso. El texto de Proverbios dice, de él salta una fuente de agua. Literalmente, emana agua a borbotones. Sale el agua con fuerza. Cuida tu corazón porque de él va a salir con fuerza la vida, dice la palabra de Dios. Y en este texto Jesús le dice a ella, será una fuente que salte a borbotones. No es un pozo del que te tienes que esforzar para meter una cuerda y sacar agua del que llovió y que está llena de basura allá abajo y que todo el mundo mete sus cubos. Te estoy hablando de que saltará de ti un río subterráneo. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le daría el agua y Jesús la llevó hasta este punto. Y ella le dijo, Señor, si me pudieras aliviar el trabajo de venir aquí a sacar el agua todos los días. Y Jesús la llevó a otro punto ahora. Y Jesús le mostró que el pozo del que él estaba hablando no era el pozo de Jacob, ni era de un pozo cavado en la tierra ni en las piedras. Jesús está hablando del pozo del alma de la mujer. Hay un texto en la Biblia que dice, un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas. Es un salmo. Y yo te decía hace un tiempo atrás, no hay abismo más grande que Dios. Nadie va a llegar a conocer la profundidad de Dios hasta que Dios no se revele por completo. No hay nada ni nadie más profundo que Dios. Y no hay nada ni nadie fuera de Dios más profundo que el alma de un ser humano. Por eso lo profundo del alma humana siempre llamará a lo profundo de Dios mismo, de la presencia de Dios. Y Jesús le está hablando del pozo del alma de esta mujer. Y le dijo, de ese pozo que tú tienes ahí adentro, que si te asomas a mirar se ve oscuro para adentro, va a salir agua a borbotones. Va a ser una fuente que sale hacia afuera. No hay que escarbar, no hay que meterse a la profundidad para sacar un cubito de agua. De tu interior va a salir mucha agua que es vida. Pero es evidente que había un problema porque la mujer se puso agresiva. Su carácter no fue el mejor. Fue difícil establecer un diálogo con esta mujer. Es evidente entonces que el pozo estaba taponado de piedras. El pozo estaba cegado, como se llama en la actualidad cuando un pozo se tapa con piedras y con tierra. Ese pozo fue cegado. Por lo tanto, ella venía con un pozo cegado, como puede ser el contexto de muchas personas que están escuchando esto. Allí en lo más profundo puede salir agua y vida, pero el pozo está lleno de piedras. Y hay que comenzar a sacar esas piedras. Y había que sacar todo de allí y había que limpiar este pozo. Por eso Jesús derivó la conversación hacia este punto. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Porque esas eran las piedras más grandes que ella tenía. Era su pasado. En tu caso, en mi caso, pueden ser otras situaciones. Pero lo cierto es que a veces no fluye a borbotones el agua porque el pozo tiene un montón de piedras allí. Puede que esté fluyendo agua, pero es difícil sacarte un poquito más de agua, porque no está fluyendo a borbotones, no es una fuente. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, y aquí cambia todo. Porque yo creo que ella habrá abierto los ojos como plato en ese momento. ¿Y quién eres tú para saber esto? ¿Quién te lo contó? Tú eres un judío. Si fueras de nuestro pueblo, vaya y pase, pero él es un judío. ¿Cómo puedes saber esto? Y va Jesús y le dice, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y en esto tienes razón. En lo demás te estás equivocando, pero aquí tienes razón. Sí que tienes un hombre en tu vida ahora que te está esperando en la casa, pero no es tu marido. Y los otros que has tenido tampoco lo fueron. En su caso, en el caso de esta muchacha o esta mujer, eran fracasos familiares, eran fracasos sociales. Yo no la veo como una mujer pecadora. Seguramente era pecadora, pero una mujer fracasada con un montón de tristeza, de dolores, de frustraciones. En el caso de ella fueron fracasos familiares, fracasos matrimoniales, fracasos sociales, pero puede ser cualquier otra situación que deja huellas en el alma. Pueden ser argumentos insignificantes, pero que bajo la lupa del diablo parecen terribles. Cosas que me creo de mí mismo,
que tal vez son insignificantes, pero ante las lupas del diablo para mí pueden ser cosas gigantescas. Son verdaderas rocas que están taponando un pozo. Lo cierto es que el pozo estaba ciego. Argumentos de justicia, argumentos de esto es lo justo o aquello es lo injusto, pero son piedras que no dejan fluir vida. Abro la boca y trato mal, porque defiendo mi mundo. Es lo que decía Carolina el otro día. Defiendo mi presente, mi yo presente. Y no me doy cuenta de mi yo solitario del futuro. El concepto de amistad en estos tiempos para mucha gente, y lo hemos estado hablando también con tantas veces, para mucha gente joven el concepto de amistad no es amistad. Es un negociado de relación. Una de las cosas que a veces les choca a mis hijas, ellas aprendieron que el día del cumpleaños es un agasajo para la persona que cumple años ese día. Lo agasajamos. Y es la persona importante. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué vas a comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres hacer? Cuando tú empiezas a pensar en el otro por amor al otro. Hoy muchas parejas que se forman no se hacen por amor, es un tratado prácticamente. Tú haces esto y yo hago aquello. Y todo está tan tergiversado. Y todas estas cosas no nos damos cuenta, pero son rocas que taponan un pozo y no permiten que brote a borbollones la vida. Cuando alguien ama a otra persona y está dispuesto a perdonar lo que sea, va a fluir vida. Va a fluir vida. Te contaría tantas cosas, no tengo tiempo ahora, pero seguramente tú lo sabes. ¿Cuánta gente amó y ama de verdad? Y te das cuenta que de ellos va a fluir siempre la vida. Siempre la vida. Pero la mujer no solamente tenía estas piedras de fracasos matrimoniales. Esto te hace ser desconfiada donde vayas, o desconfiado donde vayas. Has tenido un fracaso matrimonial o dos fracasos matrimoniales y a partir de ese momento todos los hombres son peligrosos, todas las mujeres son peligrosas. Todas las mujeres son iguales. El problema es que a veces nosotros hablamos con estos lenguajes cuando nuestra experiencia es totalmente diferente. Nos hacemos cargo de las piedras de otro y las metemos en nuestro pozo. Pero la mujer tenía más piedras en el pozo del alma. Argumentos de religión, por ejemplo. Porque no solamente estaban las piedras de su fracaso, yo no valgo, yo no sirvo, yo a quién le voy a hablar, todos son iguales, yo paso de los hombres, ¿no? Como alguien puede decir lo mismo, pero de las mujeres, ¿no? Yo paso a las mujeres, son todas iguales. Pero había más pozos, había más piedras en el pozo, porque sacamos estas piedras, pero también había otros pozos, porque ella lo primero que le contesta era, tú eres judío, yo soy samaritana. Y eran argumentos de religión. Estos argumentos son muy duros. Es espantoso cuando en el mundo evangélico se asume esta postura. Dios me habló a mí, a ti no. Dios me dijo, Dios no me dijo. ¿No? A veces dentro de la misma fe, dentro de la misma creencia, cada uno asume una postura. En este caso eran judíos y samaritanos. Pentecostales, bautistas, creo esto, creo aquello. No me junto contigo porque interpreto que la forma de gobierno de una iglesia tiene que ser más democrática. No, tiene que ser más episcopal. Bueno, tú para allá, yo para acá, no nos juntamos nunca más. Argumentos religiosos. Son duros, Porque muchas veces usan las culturas. En nuestro pueblo somos todos musulmanes porque es nuestra cultura musulmana. Otros te dicen, no, en nuestro pueblo somos todos católicos. No, en nuestro país somos todos protestantes. En nuestro país somos todos judíos. Entonces, es mi familia, mi cultura, son mis tradiciones. Por eso los argumentos religiosos suelen ser muy duros, porque a veces no tienen nada que ver con la fe, tienen más que ver con cuestiones culturales.
Pero se hacen duros porque se usa el nombre de Dios para justificarse. Y en nombre de Dios se ha matado gente. Sí, yo sé, estarás pensando el terrorismo islámico, pero también la cantidad de personas que murieron en nombre de Jesucristo en las cruzadas o en las guerras de religión que tuvimos en Europa hace unos cuantos siglos atrás, donde se ensarzaron católicos y protestantes de un lado y católicos del otro, y todos se mataron. Se usó el nombre de Dios para justificarse. Cuando las rocas del alma usan el nombre de Dios para afirmarse, y no fue Dios el que las puso. Suelen ser rocas muy duras. Pero para esto hace falta una maravillosa obra del Espíritu Santo que nos haga ver las cosas con claridad. Y nos haga hacer prevalecer la vida. Porque si el nombre de Dios quita la vida, entonces no viene de Dios. Ese es Satanás usando el nombre de Dios. Cuando en nombre de Dios se hacen cosas que destruyen la vida, no viene de Dios. Porque Dios es vida. Y Dios no puede ir contra su naturaleza. Hemos usado mucho un texto de Timoteo. Dios no puede negarse a sí mismo, ¿no? Hablando de otras cosas. Pues en esto. No me digas que esto viene de Dios y estás destruyendo la vida de ese niño. Porque si estás haciendo eso, entonces no viene de Dios. Estás destruyendo la vida de esa muchacha. Estás destruyendo la vida de ese chico. Pensamos que todos están errados, equivocados, que usan mal la Biblia. Y comenzamos a creernos los únicos, los santos o los rectos. Se cierran puertas, hay discusiones, peleas, separaciones. Pero sobre todo frena la vida de Dios. Tengamos cuidado con estos argumentos diabólicos. Yo he luchado y lucho mucho con esto. Con muchas mentiras del diablo. A veces mi soledad, y tengo que confesarlo, me ha jugado malas pasadas. Cuando estás en una situación en la cual tal vez no puedes compartirle nada a nadie porque no quieres afectar el nombre de nadie, tienes que llevar una carga tú solo. El estar solo en los pensamientos, solo y Dios, a veces es una lucha porque tú dices, Señor, no quiero equivocarme poniendo tu nombre a un pensamiento mío y la soledad. La soledad de Elías, por ejemplo, cuando luchó contra Jezabel. Y se fue solo en el desierto y tenía una gran roca que le impedía hacer fluir la vida que Dios quería traer. Él tenía que ungir al futuro rey de Siria, al futuro rey de Israel y al próximo profeta en su nombre. Él tenía que proyectarse hacia el futuro más allá de su propia muerte. Eso es vida. Sin embargo, él estaba huyendo y en soledad. ¿Y cuál era la roca que tenía en su corazón? Un argumento diabólico. Eres el único, Elías. Nadie entiende las cosas como tú las entiendes. Nadie ve a los enemigos como tú los ves. Nadie ora como tú oras, Elías. Nadie se mantiene sin doblar las rodillas ante los baales como tú. Y Dios tiene que aparecerle a Elías y decirle, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante los baales, Elías. Sin embargo, en este último tiempo has estado amargado, triste y en derrota porque hay una roca en tu pozo que te impide hacer fluir vida. Versículo 19, entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta entonces. Hombre, después de decirle todo esto. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén. Ahí están los argumentos religiosos donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Olvídate de todas estas cosas y vamos al corazón. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios mío, cómo sufro con la R y las consonantes. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, precisamente lo que está pasando contigo, mujer, ahora mismo, ¿no? Bueno, nos dirá todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, el domingo pasado ya te hablé de esto, no quiero redundar mucho, pero
Lo cierto fue que después de eso, de cuando Jesús se le revela a ella y ella lo conoce a Jesús, ella cambió de tal manera que se le fueron todas las rocas que taponaban el pozo. Y lejos de ser un pozo imposible de sacar agua, ay, qué difícil es mi madre. Qué difícil es sacarle algo a mi madre. Qué difícil es sacarle una sonrisa a mi padre. Qué difícil es sacarle un abrazo a mi marido. Lejos de ser una mujer llena de rocas en el pozo de donde había que sufrir para sacar un poquito de agua, de ella comenzó a fluir la vida de Dios para mucha gente. Y no fue cuestión de rituales, ni de razas, porque ya no se trataba ni de judíos o samaritanos, ni de sexos, porque era una mujer. Y de pronto se rompen órdenes establecidos que no los había puesto Dios. Y una mujer samaritana ahora está llena de vida. Una mujer fracasada está llena de vida. Una mujer que no era de las perfectas está llena de vida. Y te lo vuelvo a decir, una mujer en aquella cultura. De pronto ella ya no teme a esto. Ya no está limitada por esto, no está faltándole el respeto a nadie, no está haciendo nada malo, solo está transmitiendo vida. Y los hombres de la ciudad lo percibieron. No vieron una mujer que le faltó el respeto. No sabemos cómo fue la charla de la mujer con los hombres de la ciudad diciendo vengan, que el Mesías está. Lo cierto es que vinieron todos. Y si la siguieron es porque es evidente que aún las formas de esta mujer fueron las correctas. Tal vez para que ellos no se sintieran agredidos ni ofendidos y pudieran venir con libertad. Lo cierto es que a partir de ese momento ella comenzó a transmitir vida. Obviamente que el argumento que ella tenía contra los hombres por los 5 que habían pasado por su vida, que taponaban el pozo, ya no estaba. Y se pudo relacionar con los hombres con un corazón totalmente libre. Esto puede ser aplicable en cualquier otro contexto. Te estoy hablando solo del contexto que tenemos aquí en la Biblia. Por eso no era cuestión de rituales ni razas, sino de un corazón sano que verdaderamente había conocido a Jesús. Y la prueba era el fruto. Y este fruto iba a ser la vida que fluiría. Y de hecho fluyó. Y de pronto esta mujer se transformó en una fuente de vida en poco tiempo. En menos de un día, en menos de una tarde. No se hizo de noche hasta que ella pudo ver cumplida en su vida esta profecía. De tu interior fluirán ríos de vida. Por eso necesitamos cuidar la vida, porque aunque viene de Dios y nosotros debemos canalizarla. Viene de Dios, pero yo la canalizo. Y para ello debemos cuidar el corazón, debemos cuidar el alma, el mundo espiritual. Por eso dame unos segundos para terminar hablándote de la importancia de cuidar este corazón, de cuidar el alma, este corazón mío, que a veces lo he dicho, ay, este corazón mío, que muchas veces me juega malas pasadas. Tengo que cuidarlo, no mimarlo, no malcriarlo, cuidarlo, cuidarlo. Ponerle cinturón de seguridad, alimentarlo bien, que no pase frío. Porque es como una cobertura, ¿sabes? Entre el mundo espiritual, donde está la vida de Dios, y lo que se relaciona al mundo exterior. Hay como una cobertura, como un paso intermedio. Es el corazón, es el mundo emocional, es el lev. Ese envoltorio de lo más profundo, ese envoltorio de lo emocional. ¿Sabes que en el último tiempo con una de mis hijas estuvimos hablando mucho de los sueños? Y cuando ves esto, cuando empiezas a analizar los sueños, ¿por qué soñamos de noche? ¿Por qué soñamos lo que soñamos? ¿Por qué Dios nos habla en sueños? ¿Por qué durante la noche se libera nuestra alma con sueños? ¿Por qué vienen esas imágenes? ¿Por qué aparecen los terrores nocturnos? ¿Por qué soñamos? Ahí te das cuenta de todo este conglomerado del mundo emocional y del mundo espiritual. Por eso tenemos que cuidar el corazón. Porque es esa parte del pozo por donde va a fluir la vida. Pero si están todas estas piedras, argumentos, temores, fracasos, mal carácter, malas actitudes, ¿a dónde vamos? No va a fluir la vida. Ni tampoco va a entrar la vida. Y David lo sabía esto. David acababa de echar piedras en su pozo. De pronto se dio cuenta. Y tú te das cuenta cuando echas piedras en el pozo. No estás bien. Quieres hacer las cosas, pero no fluye. Dice las verdades, pero no fluyen.
las emociones de las verdades. Y el Salmo 51, versículo 9, David dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, saca las piedras de mi pozo, porque no soy una fuente, Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro como el de un niño pequeñito, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bará, crear, bará. Solo Dios puede hacer esto. Este verbo bara se relaciona solo a Dios porque significa crear de la nada. Solo es usado en relación a Dios. No es algo que otra persona puede crear. No es algo que otra persona puede crear. Te lo vuelvo a decir, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Habla de pecados, de limpieza, pero habla de un corazón puro como la de un niño. Y vuelvo al texto que te leí antes. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y entonces habla de guardarlo en lo más profundo del corazón. Habla de guardarlo en lo más profundo del alma. Por eso el rey David dijo, dame un corazón limpio, porque tu palabra es vida y necesito atesorar, guardar esta vida. Yo necesito cuidar esta vida. ¿Me ayudas, Carolina? Vamos a cantar ¿Quién dice que soy? Y Jesús habló del corazón tanto. Yo obviamente no estoy aquí haciendo una predicación y una enseñanza acerca del concepto de corazón para Jesús de Nazaret. Simplemente estoy hablándote acerca de cuidar la vida, de cuidar el corazón, mejor dicho, para que sea un canal de vida. Porque esa es la esencia del ser humano. Volver a la esencia es volver a la vida. Por lo tanto, debemos cuidar el corazón. La mujer samaritana tenía muchas piedras en su pozo. Y te decía que Jesús habló de esto. Jesús habló mucho acerca del corazón. Hay un texto en Lucas capítulo 6, versículo 45. Y Jesús viene hablando acerca de lo mismo que dijo en el Sermón del Monte. Y habla de las actitudes, habla de creer en Él, habla de decisiones que se toman. Y no te voy a predicar de esto, pero podría haber usado yo hoy todo este comentario de Jesús, porque Jesús viene hablando de actitudes, viene hablando de decisiones, y entonces en ese contexto, en el capítulo 6 de Lucas, versículo 45, Jesús dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Las decisiones que toma son buenas. Las cosas que dice son buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Otra vez lo mismo, cuida el corazón. Obviamente no tengo tiempo ya para hablarte de todo esto, pero también Jesús dijo en Mateo, más adelante, no hagáis tesoros en la tierra. Haced tesoros en lo espiritual, en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y como diciendo Jesús, no pongas tu mundo emocional en tu presente egoísta. Comienza a ponerlo en aquello que tiene que ver con Dios, con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios determinó. Si su palabra, hermano, es espíritu y vida, y nosotros llenamos el mundo emocional, el mundo intelectual, el mundo espiritual con su palabra y con su espíritu, entonces será una fuente de vida. Entonces será una fuente de vida. Como quien siempre tiene agua pura y siempre tiene agua fresca para dar. Siempre tendrá algo para dar. Yo le pido a Dios cada día que mi corazón sea una fuente de vida. Por eso necesitamos vida. Esta es nuestra esencia y debemos cuidarla, porque esta debe ser transmitida
y esta será luz para muchas personas. Vamos a orar por esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nunca nos olvidemos que la palabra de Dios es vida para todos los que la hallan. Y siempre de nuestro interior fluirá esa esencia de vida. Y podemos orar en esta mañana y decirle a Dios, dame un corazón limpio como oraba el rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazlo de nuevo. Fabrícalo de nuevo. Un pozo sin piedras en el brocal, sin piedras en el pozo. Un pozo sin que nada impida al agua fluir hacia afuera. En estos tiempos necesitamos ser fuentes que tengan borbotones de agua hacia afuera, borbotones de vida, borbotones de vida. Vivimos tiempos muy dolorosos, muy dolorosos, muy tristes. Muchos nos damos cuenta y percibimos esto. Yo he sufrido mucho en los últimos días pensando en cuánta gente no ha podido despedirse de su padre o de su madre. Pero no hablo de despedirse en un velatorio, poder decirle unas últimas palabras, un beso en la frente. Dios me dio el privilegio de poder despedirme de mi madre antes de que ella se fuera con el Señor. Y abrazarla y decirle cuán agradecido estuve por ella. Estuve con ella por todo lo que me dio en la vida. Y mi corazón se quedó en paz. Pienso en tanta gente, y eso fue un año antes de que ella se fuera. Pienso en tanta gente que no pudo ver las últimas semanas a su padre, a su madre, a su abuelita, a su abuelito, a su marido, a su mujer. Y pienso en cuánta vida contenida, cuánta vida que no pudimos transmitir, cuánta vida que a veces no podemos dar, cuántos abrazos contenidos, cuántos besos silenciados, cuántos te quiero que no dijimos porque estábamos enfadados. Pude decirle yo a mi madre, gracias por todo lo que hiciste por mí. Y le di un abrazo y le dije, mira, soy lo que soy en una gran parte por lo que tú fuiste para mí. Y estoy muy agradecido. Ella se sonrió, se le llenaron los ojos de lágrimas y nos abrazamos y oramos. Cuánta vida contenida, cuánta piedra en el pozo, cuántas peleas sin sentido, cuántas divisiones, cuántas discusiones, cuánta vida sin fluir, cuántas malas respuestas que causaron dolor en aquellos que tanto nos amaron, cuántas malas miradas. ¿Cuántos miedos grabamos en el corazón de un niño pequeño por una discusión absurda? Por defender el derecho en un matrimonio. Mientras ella o él, sin poder dormirse en su camita, escuchaba los gritos desde afuera. No quiero culpar a nadie, simplemente tal vez estoy hablando de alguna pequeña manera, como Jesús con la samaritana. Lo cierto es que vamos a orar para que todas esas rocas que impiden que de mi corazón fluya la vida sea quitada en esta mañana y que Dios vuelva a darnos un corazón limpio, un cauce limpio, que alguien quiera acercarse a mí. Conozco en la montaña, aquí en Granada, y también me pasa donde yo me crié en Argentina, senderos que algunos no conocen mucho. Y en esos senderos conozco lugares de donde sale agua, de donde se puede ir a beber el agua, porque es agua pura de manantial de la montaña, es agua fresca. Le pido a Dios que la gente sepa, que mis vecinos sepan, que mis amigos sepan, que mis hijos, y si Dios me lo permite, ver más nietos, puedan decir, vamos a hablar con Dani, vamos a hablar con el abuelo. Algo tendrá para decir. Y le pido a Dios que tú también y yo podamos ser esto, verdaderas fuentes de vida.
fuentes de vida. Si tú supieras quién soy yo, le dijo Jesús a la samaritana, tú me pedirías a mí y yo haría de ti una fuente, una verdadera fuente. Ahora el pozo está lleno de piedras, de fracasos, de argumentos, de orgullo, de fanatismo de otros que se grabaron en tu mente y en tu corazón. Al fin y al cabo, cuando ella conoció a Jesús, el yo soy de Jesús le cambió la vida. Yo quiero que oremos por esto ahora. Querido Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia. Quiero atesorar lo que tú mandas y lo que tú razonas, lo que tú dices y lo que tú mandas. Y te pido que guardes, cuides mi corazón, yo lo pongo en tus manos. Y dame sabiduría y danos sabiduría a todos los que estamos aquí para cuidar nuestro corazón. Porque si cuidamos el corazón, las palabras serán palabras buenas. Las decisiones serán decisiones de vida. Y te ruego, Señor, que quites todas las rocas de argumentos, de fracasos, de tristezas, de complejos, de miedos, de odios, de orgullo, de menosprecios que se grabaron en nuestro corazón y que le está impidiendo al agua fluir. ¿Cuántas personas que me están escuchando habrán experimentado esa situación? De querer hacer algo bueno y lo terminan arruinando. De querer dar vida y terminan matando. ¿Cuántos sufren por los abrazos contenidos que nunca han dado? Por palabras de cariño que no se atreven a decir. ¿Cuántos WhatsApps sin enviar quedaron en nuestros teléfonos? ¿Cuántos abrazos quedaron escondidos en nuestra chaqueta, en nuestros abrigos? ¿Cuántos besos solamente quedaron en una almohada? ¿Cuántas lágrimas, Señor? Yo te ruego por todas las personas que hasta el día de hoy les ha costado transmitir la esencia de la vida. Gente que ha hablado de Dios, que predica de Dios. Tal vez pastores, líderes, como a mí me pasó tantas veces. Cuántos misioneros han hablado tanto de Dios, pero de su corazón le costó hacer fluir la vida a sus hijos y a su familia. Te ruego por todos ellos, Señor. Y te ruego que de alguna manera, como la samaritana te pidió, ellos también te pidan en esta hora. Quiero transmitir esto, dame de esta agua viva. Sácame las piedras de este pozo, y haz que de mi corazón fluya la vida. Fluya borbotones. Y ya no se trata de agua que fluye de un templo, sino de corazones llenos de vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre de verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, el me rescató, su gracia
en tu